Buenos días. Seguimos con la aproximación al texto de Edith Stein que nos va a hablar de lo bello, de la belleza como un trascendental, es decir, como un elemento intrínseco de toda cosa, de toda entidad, como una estructura entonces profunda de las realidades y también a la vez por elevación como una estructura profunda de la realidad en cuanto totalidad y de la realidad en cuanto está en la mente, en el caso de Edith Stein, del Dios, en el caso de las tradiciones de este corte, que no son propiamente teológicas, en el mundo eidético, en el mundo de las ideas, es decir, en un ámbito de trascendencia. La belleza como trascendental oscila, vamos a verlo, lo veremos sucesivamente en el texto, oscila entre un carácter puramente trascendental, es decir, un carácter incluido en la estructura de los cuerpos, y un carácter trascendente, es decir, un carácter anterior incluso a la estructuración de los cuerpos, un carácter que está en la constitución pensada, en la constitución concebida de los cuerpos, en el lugar donde esos cuerpos son producidos, sea la mente de Dios, sea el Dios, sea la estructura misma de la realidad. Decíamos que el texto de Edith Stein se inscribe en la doble raíz principal de la tradición occidental, la tradición judía y la tradición griega, que se conformaron conjuntamente en diversas variedades suyas, porque no existe nada que sea una tradición griega, igual que no existe nada que sea una tradición judía como una unidad de determinaciones, sino que hay muchísimas variedades, muchísimas variantes. Es más, nosotros podemos describir estas tradiciones desde las variantes, más que desde el concepto de tradición en general. Decía entonces que es interesante este texto de Edith Stein porque recoge la potencia de las dos tradiciones que de alguna manera nos han constituido a nosotros como tradición. La tradición griega en su sesgo platónico, en el sesgo aristocrático, dualista, jerárquico, platónico, y la tradición judía en el sentido de una cierta ascensionalidad esforzada, también simbolizada en la figura del monte, en la figura del altar al que hay que subir a sacrificar mediante el ascenso escalonado también. Este texto de Edith Stein nos sirve entonces para unir estas dos raíces que constituyen parte de nuestro pasado y también para comprobar su potencia en el presente, porque este texto de Edith Stein es de los años 40, no se inscribe ya en una tradición filosófica dominante, porque en los años 40 del siglo XX, en la filosofía occidental, la filosofía cristiana ya era solo una parte y no probablemente ya la más significativa de esa filosofía, pero sí de modo metaontológico, porque aunque la parte cristiana no fuera ya una estructura potente o omnipotente, como lo fue durante tanto tiempo, del pensamiento occidental, sí que su constitución profunda, lo que llamamos el elemento metaontológico, pervive en las filosofías, en los pensamientos que de alguna manera son ya poscristianos. Por lo tanto, esta idea de Edith Stein nos vale no solo como representación de una tradición venerable que ya se agota, sino como puesta al día de un elemento tradicional mucho más profundo que va más allá de su inscripción en la modalidad concreta de la filosofía cristiana. Decíamos que Edith Stein concibe entonces el proceso filosófico como un ascenso hacia el sentido del ser, viendo la potencia filosófica de cada uno de estos términos: sentido, ascenso, ser, como veíamos. Esta ascensionalidad que significa un aligeramiento, que significa una espiritualización, entre comillas, indica también el sustrato combativo agonístico de nuestra cultura, en la que lo guerrero determina las estructuras del ser, determina las estructuras del valer y determina también, en nuestro caso, las estructuras del gozar, del sentir y del imaginar, que de algún modo quedan subordinadas a estructuras más poderosas de carácter intelectual, de carácter volitivo, de carácter ético. La estética,
lo que tiene que ver con la sensibilidad y con la imaginación, diríamos nosotros, en este tipo de filosofías ocupa un papel secundario, ocupa siempre en todo lugar estructuralmente una posición secundaria relativa o respectiva a su sublimación o su superación por procesos de carácter superior, fundamentalmente por procesos de carácter intelectual, de carácter contemplativo, de carácter epistemológico. Habíamos visto que en Platón, en el Ion, y ya desde ahí, el carácter epistémico de las artes, el carácter epistémico de la poética, el carácter epistémico de la poiesis creativa es un carácter no reconocido, un carácter apartado, aunque, decíamos, y esto es muy importante, la propia filosofía como género literario que nace en el siglo V antes de Cristo, nace dentro del ámbito de esto que luego se declara no epistémico, igual que nace dentro del ámbito de la ciudad, dentro del ámbito de la retórica, de la convicción, aunque luego se pretenda anterior ontológicamente a cualquier tipo de retórica, se pretenda reposar directamente sobre una estructura sólida, una estructura que es en sí. De algún modo, entonces, lo que se pone como elemento fundamental desde la radicalización de la filosofía como método que no reconoce su origen, su campalidad mítica, lo que se opone entonces es lo real como tensado desde la idea, como tensado desde un prototipo que no le debe nada a la historia, que no le debe nada al acontecer, sino que de alguna manera es anterior al acontecer y es anterior en cuanto idea, en cuanto consideración, en cuanto visión, como permanente, como idea, en cuanto presencia, en cuanto algo que está ahí siempre de forma permanente. El secreto de la entidad, el secreto de los seres, el secreto de las ousías, de las entidades o de las cosas, está en una presencia, en una parusía, que no es la propia entidad, la propia usía, y esta presencia, esta parusía, que no está agotada en la entidad, sino que es anterior a esa entidad, es a la vez el poder, es la exousía que se dice en griego, el poder que pone esa entidad y el poder que dota a esa entidad de la totalidad de su significado. De algún modo, entonces, lo que hay en esta radicalización platónica de la filosofía es un desplazamiento absoluto del peso de lo real hacia lo superior, mediante un proceso que hace que lo inferior, que en el fondo es el origen somático, quede absolutamente relegado, sea sometido como elemento que hay que triturar para llegar a esa superioridad mediante procesos de dialéctica, o como elemento que queda simplemente acomodado, ignorado, fuera de todo este proceso. La teoría de los trascendentales que vamos a analizar centrándonos en el trascendental belleza, la teoría de los trascendentales, que son los rasgos más generales del ser en cuanto entidad, del ser en cuanto cosa, pero también del ser en general, probablemente por elevación de la totalidad de lo real concebido como ser y específicamente entonces esa parte de la realidad que no es una parte sino es lo más real de lo real, que es lo Dios, que es lo trascendente, donde de alguna manera esos trascendentales se dan absolutamente, se dan en su plena presencia, en su plena totalidad. De algún modo, la doctrina de los trascendentales puede ser entendida entonces también dentro de esta secuencia como un reflejo de la permanente presencia de lo perfecto, de lo totalizador, de lo significativo, en una supraentidad que de alguna manera se comunica, es participada por las entidades, digamos, más inmediatas, por las entidades cósmicas. Es capital entonces entender que esta concepción de los trascendentales naturalmente es central para lo que nosotros podemos entender como estética y ha sido uno de los ámbitos dominantes como imaginario de lo que podía ser lo estético, de lo que podía ser el ámbito de las artes, el ámbito de la creatividad. Ha sido y todavía es en muchas ocasiones como el imaginario como más envolvente.
De alguna manera, para la mayoría de la gente, para la mayoría incluso de la gente que profesionalmente se dedica a la estética, la belleza, lo bello, es el envolvente último de todo discurso que tiene que ver con este territorio, con este acontecimiento de la creatividad, del arte, de la propia belleza. La belleza, entonces, como idea, la belleza como ideal, la belleza como determinación, no sólo de los elementos reales, sino de la estructura misma de la realidad y de la estructura que produce esa estructura misma de la realidad, es un determinante, ha sido un determinante casi omnipresente en todo discurso sobre estas cuestiones, y cuando no está, se le echa de menos. Por ejemplo, nosotros llevamos ya más de 100 y pico años con el eje desplazado de estas nociones de belleza, o más tiempo. Sin embargo, para la mayoría de la gente todavía la primera percepción de lo artístico, el primer referente a la hora de juzgar lo artístico, de considerar algo artístico, es siempre la cuestión de la belleza, la cuestión de su belleza. Por lo tanto, nosotros debemos detenernos en la estructura, siquiera brevemente, en la estructura de esta concepción eidética de la belleza y en la afirmación de que esta forma eidética es lo que describe de modo más potente la estructuración de nuestro campo. Este campo, entonces, el campo de las artes, el campo de la creatividad, el campo de la sensibilidad, el campo de la producción artística, gozosa, etcétera, cristalizaría o estaría gobernado no a lo mejor de forma omnipotente, no de formas sin resquicios, pero sí bajo formas que podrían incluir cierta atracción, podrían incluir elementos de participación, elementos de aglutinación más o menos vaga, o elementos mayores de estructuración. Este territorio entonces estaría articulado, estaría gobernado por lo menos por tres posibilidades eidéticas. La primera sería que este territorio estuviera gobernado por la belleza como idea trascendente, como idea en sentido platónico, una idea que habita en un trasmundo, que produce este mundo, que provoca este mundo de formas complejas, de formas demiúrgicas, pero que lo hace de tal manera que este mundo siempre es una copia, una imitación, una imagen móvil de ese otro mundo, de esa eternidad inmóvil. Mediante una serie de mecanismos, sobre todo mediante el concepto de participación, mediante el concepto de mecesis, esta idea se daría en las cosas estarían de alguna manera regidas por esta idea. Entonces tendríamos en primer lugar la idea de que la belleza es un elemento trascendente, un elemento transmundano, un elemento metafísico, que sería además un elemento en sí, sería un kazautó, un ente, un ser, perdón, en sí, una estructura en sí. La belleza entonces como idea en sí. Esta idea de belleza parece ser una de las estructuras del pensamiento platónico. El pensamiento platónico es muy complejo, ¿no? Vamos aquí a adoptar un platonismo convencional, dejando de lado la cuestión complejísima de la estructura más de grano fino del pensamiento platónico, que no es tan clara. De algún modo podemos decir que la belleza entonces es aquello hacia lo que se asciende. Por ejemplo, en el banquete de Platón se expresa de forma clara a partir de la relación con cuerpos bellos, hacia después la relación con almas bellas, y luego hacia la contemplación de la idea de belleza en sí, de la idea de la belleza como kazauto. La belleza entonces sería una de las ideas más fuertes que estructurarían la realidad en cuanto producida, junto con la idea de bien, junto con la idea de verdad, y luego con la idea transversal de justicia. Esta idea de belleza, de alguna manera, tiene que ser completada pensando en la forma en la que la modernidad, por ejemplo, Leibniz, pensó la relación entre las ideas de la mente de Dios. Nosotros sabemos que históricamente esta concepción de las ideas platónicas como prototipos a partir de los cuales se fabrican las cosas, las fabrica el demiurgo a partir del recorte en el espacio. Estas ideas que están en un trasmundo, en el topos uranos, son incorporadas en la época cristiana al Dios como parte de la estructura trinitaria del Dios. El Dios cristiano es un Dios triple,
que tiene una primera persona, que es la persona por antonomasia, que es el Dios Padre, que es el Dios poderoso, que es la absorción del poder, es el Dios Arjé, el Dios omnipotente. Luego tiene una segunda parte que es el Hijo, que es el Dios en cuanto conjunto de las ideas, es el Dios en cuanto logos. Y luego está el Espíritu Santo, que es el Dios, la parte de Dios, en cuanto articulación de la vida, de las sociedades, la articulación del amor, la articulación de la fluidez. De algún modo, esta Trinidad, así presentada, que es lo que se llama la Trinidad inmanente, la Trinidad anterior a la creación, se plasma luego en una Trinidad económica donde el Dios crea el mundo y luego envía a su Hijo, y el Hijo recibe el auxilio del Espíritu Santo, que queda después como articulador de la vida de las comunidades sociales cuando el Hijo regresa al entorno del Padre. En el cristianismo, el Logos, en la Trinidad inmanente, es el conjunto de las ideas de Platón puestas en lo Dios. De alguna manera, al principio, dice el Evangelio de Juan, era el Logos y el Logos se hizo carne. El Logos, de alguna manera, es la estructura eidética que Dios Padre, el poder, mira cuando fabrica o cuando produce o cuando engendra o cuando crea las cosas. De algún modo, entonces, este logos, este mundo de las ideas que está en el Hijo, en la Edad Moderna, fundamentalmente en el pensamiento de Leibniz, se repensó otra vez en su estructura. Y para Leibniz, de alguna manera, lo que podríamos llamar las estructuras profundas de lo idético no están centradas solo en las ideas en cuanto tales, sino están centradas en las relaciones entre las ideas. En Platón ya veíamos algo de esto cuando se nos habla o se nos dice que la justicia no es tanto una idea en sí, sino una forma en la que las ideas se estructuran, se equilibran, se relacionan. De algún modo esto se expande después y nosotros podríamos decir a partir de Leibniz que la verdad no es una idea de verdad simplemente, no es un punto, un nodo de verdad, sino es la relación verdadera entre estas ideas que son la mente del Dios, que son las ideas platónicas en la mente de Dios, y también podemos decir, del mismo modo que la belleza, y a esto es lo que íbamos, no es solo una idea en sí, no solo es una estructura determinante conceptual, una individualidad, sino que la idea de belleza también puede ser leída como una forma en la que las propias ideas se relacionan entre sí. Es decir, de algún modo, el carácter primariamente eidético de la belleza, en cuanto trascendente, estaría no solo en su entidad como en sí, que fija de alguna manera todo lo que es prototipo de lo real como determinado por una estructura unitaria de belleza, sino que la idea tendría también esta otra dimensión, se pueden considerar las dos dimensiones, de una forma, una estructura relacional en la que la belleza sería también entonces un modo de relacionarse, un modo de componerse, un modo de estar en respectividad las distintas ideas que conformarían la mente del Dios y que de alguna manera al ser creadas e incorporadas en la materia, en el sentido estoico, al ser incorporadas en la materia, de alguna manera seguirían reflejando esta doble estructura, es decir, es una estructura individuada de la belleza y una estructura relacional de la belleza. De este modo, entonces, la belleza no es solo una entidad, sino también es una forma de relación. Y no solo es una entidad y una forma de relación en la mente del Dios, sino que es una entidad y una forma de relación en la estructura mundana que articula. Primero, entonces, la belleza como idea, como forma envolvente de alguna manera, como una estructura que de algún modo es común a todo lo real en cuanto núcleo y en cuanto relación. En este sentido, en segundo lugar, entonces, la idea de belleza no tendría solo este sentido trascendente, este sentido de estar primariamente fuera, gobernando o relacionándose con otras ideas, sino que, como ya hemos apuntado, la idea se incorporaría, estaría incorporada a la estructura misma del ente, de la entidad, y también a la estructura misma de la realidad, como una relación, entonces, entre entidades. La idea entonces sería no ya trascendente, sino sería también trascendental, es decir, sería la condición misma de posibilidad de la
entidad tal como se nos da, o una de las condiciones de posibilidad de la entidad tal como se nos da. La diferencia siempre entre trascendente y trascendental es que lo trascendente está fuera del mundo y lo trascendental es una estructura universal y absoluta, pero dentro del mundo. Como siempre se dice, es la diferencia tradicional entre el planteamiento platónico, prototípico, porque esto no es cierto, y el pensamiento aristotélico. En el pensamiento platónico las formas están situadas extramundanamente, y en el pensamiento aristotélico las formas, que tienen las mismas características de universalidad, perfección, plenitud, etcétera, están instauradas intramundanamente, forman parte inseparable de la estructura física. La separación es de razón en el caso aristotélico que nos ocupa. Esta belleza, entonces, incorporada a la estructura misma de lo real, estaría incorporada no solo a la estructura de la entidad, y sería lo que luego se va a llamar el trascendental en sentido estricto, que es de lo que nos va a hablar Edith Stein en primer lugar, que es el rasgo general de cada entidad, de cada cosa, sino que estaría en cuanto conjunto de relaciones entre entes desde este determinado punto de vista, estaría dándose en todo lo real de forma inseparable con el propio acontecer de esto real material, de esto real somático. Sería una belleza entonces no propiamente extramundana, necesariamente, aunque podría seguir siéndolo en algunos casos, en algunos tipos de pensamiento, sino una belleza de algún modo intramundana, pero desde una dimensión de la mundanidad que no se deja reducir a lo que sería una mundanidad de algún modo inerte, una mundanidad en la que lo ilético y lo somático tendrían en su visión tradicional la última palabra, sino que sería una mundanidad que estaría por encima de esto ilético somático degradante. Es decir, de algún modo se sigue manteniendo desde la belleza como idea la estructura jerárquica de las entidades, de las partes de las entidades, de las relaciones entre las entidades. Segunda idea, entonces, la belleza incorporada a la estructura misma de los entes y incorporada a la estructura misma de lo real en cuanto conjunción de entes. Y además, en tercer lugar, y aquí está siempre jugando el peligro de lo que se llama el argumento del tercer hombre de Platón, que si las ideas se relacionan con las cosas, luego tiene que haber una idea de la relación de las ideas con las cosas, y una idea de la relación, y una idea de la idea de la relación, y así sucesivamente. Este argumento, que es mucho más interesante de lo que parece, y es mucho más potente de lo que parece, y nos llevaría a la consideración contemporánea de la recursividad, de la iteración y de la indefinición, lo vamos a dejar ahora de momento de lado y vamos a proponerlo pasándolo al límite como positivo. Podemos decir entonces, en tercer lugar, que la idealización de la belleza no solo nos pone una idea de belleza trascendente, que puede ser una idea en cuanto idea misma o en cuanto relación entre ideas en el mundo ideal. No solo nos pone en segundo lugar una idea de belleza como estructurando la entidad de cada ente y a la vez la relacionalidad de las distintas entidades en cuanto totalidad de lo real, sino que en tercer lugar y por elevación, de alguna manera, la belleza como idea nos estaría hablando de la estructura de la realidad misma en todas sus posibilidades, es decir, de la realidad no considerada solo en su trascendencia, de la realidad no solo considerada en su inmanencia trascendentalizada, sino en la realidad considerada como una circulación total entre todas las partes que pueden concebirse de ellas. Es decir, en la misma trabazón de lo trascendental y de lo trascendente. De esta manera, la belleza sería incluso algo que nos permitiría abrochar con nuestro pensamiento la estructura misma del Dios en nuestra propia estructura. Naturalmente, esta estructura ya la hemos abrochado en cuanto la hemos concebido y la hemos planteado en el punto primero, pero aquí lo hacemos de forma efectuada, en una especie ya de circulación. Es la estructura de la realidad misma, la estructura de lo Dios, la estructura del mundo y su circulación plena, la que merece el nombre de belleza. Es decir, la belleza no es solo una idea, la belleza no es una estructura, sino que la belleza es un procedimiento, es una circulación, es una forma de darse, es una vitalización plena. Esta manera de concebir la belleza de algún modo nos sitúa en la plenitud de lo que sería el horizonte eidético de la belleza, donde la belleza no sería lo pre
La belleza no sería lo pos, sino la belleza sería la circulación completa, la estructuración profunda de la profundidad de esa relación, sería el poner mismo esa relación, esa circulación. Lo que hay entonces quedaría totalmente unificado, no de forma estática, sino de forma dinámica, de forma vitalizada. De algún modo, esta forma de circulación plena de todo lo real en todos sus elementos, en todas sus estructuras, en la estructura de lo Dios, en la estructura de lo alma, en la estructura de lo mundo, es una totalización entonces desde un punto de vista supremo que ha de componerse y con otros dos elementos que también estarán en los trascendentales, pero que también están como elemento de las ideas trascendentes. Recordamos siempre, los trascendentales son los rasgos de las cosas, lo trascendente son las características de las ideas en sentido separado. De alguna manera, esta totalización del trascendental belleza convertido en trascendente y convertido también en circulación, es una totalización que está compuesta, que hay que componer con otras posibles totalizaciones que se dan desde estos universos eidéticos. En el universo platónico, la idea de mayor potencia, el kazautó, el en sí de mayor potencia, que luego está en la estructura de las cosas y puede ser recuperada mediante procesos dialécticos de ellas, el kazautó más potente es el bien. Y en segundo lugar, podríamos decir que el kazautó más potente tradicionalmente es la verdad. Estos kazautós, estos ensís, se dan entonces en forma eidética y luego también se dan en forma de trascendentales. Y si les añadimos el elemento este de la circulación, diciendo entonces que la verdad y el bien no son solo entidades en sí eidéticas, no solo son estructuras de las entidades que se dan en el mundo, sino que son las circulaciones entre lo trascendente y lo trascendental, entre lo trascendental y lo trascendente, nos daría la idea de que existen distintas posibilidades de totalización de lo real, no solo en su estructura, sino en su circulación. Habría que ver entonces cuál es la potencia significativa del bien, de la verdad y de la belleza como estructuraciones totalizantes de lo que hay y cómo es su relación. Esto es un elemento fundamental que nos va a servir también a la hora de ver el peso del trascendental belleza. Esto es una cuestión fundamental porque está claro, y ha sido sostenido por muchísimos autores con toda la razón, que la estructura del bien, la estructura de la idea de bien es probablemente la estructura más potente de las estructuras eidéticas que desde el platonismo nosotros hemos concebido como totalizaciones de lo real en cuanto a estructura de las entidades, en cuanto a estructura de las ideas y en cuanto a estructura de las circulaciones. La idea de bien, en primer lugar, como idea más potente, y la idea de verdad, en segundo lugar, como idea más potente, se componen ya desde el principio de nuestra tradición con la idea de belleza, mostrando a la vez la potencia de la idea de belleza, pero a la vez la subordinación de esta idea de belleza, el carácter segundo y secundario, de algún modo, de la idea de belleza respecto a las ideas más potentes de nuestra tradición, que en el fondo entonces son los lugares donde nosotros legitimamos con mayor fuerza las características de nuestros modos de vivir, de nuestros modos de pensar, de nuestros modos de actuar, de nuestros modos de gobernarnos, de nuestros modos de estructurarnos, de fabricarnos. Y también, claro está, de nuestros modos de reprimirnos, de nuestros modos de bioproducirnos. La noción de belleza en el pensamiento griego, la idea de belleza, incluso en esta ampliación de circulación, está sometida en el pensamiento griego, como digo, a la idea de bien. La idea de bien es la idea más potente probablemente del pensamiento occidental considerada desde este punto de vista. La idea de bien lo que sostiene es la legitimación última de todas nuestras estructuras, formas de pensamiento y de vida. Y la idea de bien lo que dice es que lo real en su profundidad es tal como nosotros lo expresamos, cuando lo expresamos correctamente, es decir, a partir del argumento ontológico, lo real es inatacable, no tiene fisuras, no tiene exterioridad en cuanto positividad
potente y posibilidad positiva. Es decir, no solo está puesto en cuanto a positividad inerte de que lo puesto, sino que ese puesto, esa posición es positiva, es, por decirlo así, metafóricamente, es biofílica. Esta es una cuestión, como os digo, fundamental del pensamiento, fundamental de la ontología, fundamental de la ética y también fundamental para la estética. De algún modo, el pensamiento occidental en su corte platónico lo que sostiene es que lo real, en cuanto nosotros lo determinamos mediante el pensamiento, es irrefutable en cuanto positivo. Es decir, el pensamiento de la negatividad no es un pensamiento que esté a la misma altura ontológica que el pensamiento de la positividad. Es lo que dice Parménides, que el no ser no es, y en nuestra tradición el no ser no es. Es decir, lo negativo, lo que cuestiona la apología general de nuestras formas de concebir, no tiene cabida estructuralmente, nada más que como represión, nada más que como disidencia que tiene que ser eliminada. Es decir, en nuestras culturas guerreras, por decirlo así, de algún modo la guerra quiere tener razón ontológica respecto a las teorías de los vencidos. Las teorías de los vencidos, las teorías de Gorgias, eran teorías de corte nihilista, de nihilismo profundo, en el que la idea de bien no formaba parte de la estructura determinante de lo real. Esas estructuras nihilistas, esa forma nihilista fue vencida, por decirlo así, en el libro de Gorgias de Platón, por así decir, y fue impuesta como vencida y por lo tanto fue eliminada como ontológicamente relevante en cuanto impugnadora de esa primacía del bien que con la victoria de los que la defendían tiene no solo una victoria epocal, sino tiene una victoria sistémica. De algún modo, entonces, y esto es fundamental en nuestras producciones de cuerpo, nosotros somos producidos como cuerpo y somos incorporados como cuerpo en los diversos sistemas que nos van marcando, que nos van enseñando, que nos van haciendo las señas para dejarnos ser, hacernos ser lo que somos. Esta idea, esta producción enseñante de nuestra tradición se basa en esta convicción que se incorpora como indiscutible. De alguna manera, lo real es inatacable en cuanto a positividad positiva. Del mismo modo, entonces, lo que ejerce la representación de esa positividad positiva, sea el gobierno, sean las instituciones con autoridad, está dotado de ese carácter. Y la impugnación, la negación, la disidencia es un momento segundo respecto a eso que puede ser respondido por la profundidad afirmativa de eso. Eso es lo que significa la primacía del bien como estructura fundamental, como idea fundamental. Nosotros admitimos que las ideas en cuanto a estructuras cierran las cosas trascendentalmente, que la idea cierra trascendentemente el universo y en ese ámbito es donde nos incorporamos y nos movemos. Y cuando disentimos nos situamos en una especie de indefensión aprendida en el que de alguna manera estamos expuestos a ser victimados, a ser de alguna manera eliminados, a ser burlados, a ser alejados. Cuestión esta fundamental. Este tipo de bien, entonces, está ligado también a la idea de la verdad. La idea de verdad que tiene este mismo sesgo es, desde este punto de vista de la profundidad ontológica, una idea al servicio de la idea de bien, por decirlo así. Es como el primer guerrero de la idea de bien, el primer defensor de la idea de bien. La idea de verdad equivale entonces funcionalmente a la idea de bien en el sentido de que nos dice que lo que hay tiene una única estructura potente y además desde la idea de bien que le refuerza positiva. Del mismo modo, entonces, en este sentido, sí la idea de belleza tiene en este mundo eidético las mismas características, funciona del mismo modo. Funciona de forma presente, como algo que no se puede discutir, o funciona de forma incompleta pero aspirando a la completud. Si nosotros no percibimos esa belleza, igual que si no percibimos la verdad o percibimos ese bien, es problema nuestro, es deficiencia nuestra, somos deudores porque somos deudores respecto a lo que es realmente y por lo tanto la carga de la prueba recae sobre nosotros como indefensión aprendida, como deuda y por lo tanto somos cuerpos secundariamente críticos. El mal, lo negativo, lo feo, de alguna manera impugnador de esta estructura es siempre secundario, es siempre monstruoso, es siempre algo que tiene que ser apartado, es algo que es inconveniente,
que puede ser descuidado de algún modo. Ligado entonces al bien y la verdad como otras totalizaciones, la idea de belleza de algún modo de forma muy secundaria, porque ha sido una idea secundaria en nuestra tradición respecto a la idea de bien, respecto a lo que es el campo de la ética y respecto a la idea de verdad, lo que es el campo de la ontología y de la epistemología, la idea de belleza cumple esta función. Se puede pensar entonces como una totalización en sí, la realidad puede ser leída totalmente desde esta estructura en cuanto totalidad, en cuanto relación entre sus partes, en cuanto universo trascendente, en cuanto en cuerpos trascendentalizados desde esta idea, se puede leer como una totalización, pero esta totalización a la vez hay que ponerla en nuestra tradición en composición con las otras dos grandes totalizaciones, la totalización verdad y la totalización bien. De algún modo, entonces, respecto a estas, funcionaría de forma subordinada. Sería una subtotalización, sería un transfinito, por decirlo así, menos infinito o menos potente que los otros dos elementos poderosos. Hasta el siglo XIX de nuestra tradición, hasta el siglo XIX, hasta avanzado el siglo XIX, hasta la ruptura que supuso en el orden estático tradicional, en el orden estamental, la Revolución Francesa, que supuso también la Revolución Industrial y las revoluciones sociales del siglo XIX, hasta el siglo XIX, la idea de belleza está subordinada fundamentalmente a la idea de bien y también en menor medida a la idea de verdad. A partir del siglo XIX, cuando aflora de alguna manera un grupo social poderoso, un grupo ya compuesto por individuos, aunque articulados en clase, que no debe de alguna manera la totalidad de su posición a la estructura profundamente tradicional de un bien absolutamente apologético, abrazado a una estructura de verdad como correspondencia también profundamente apologético, a medida que el universo empieza a ensancharse dentro de esta ontología o dentro de esta metaontología, porque no hay una salida de la metaontología del sentido, no hay una salida de la metaontología de la luz. A medida que nuestro universo comienza a ensancharse, a medida que las relaciones económicas empiezan a expandirse, empiezan a complicarse, cuando los mercados coloniales empiezan a suministrar bienes, productos, materias primas a las grandes industrias de nuestro occidente, cuando el comercio empieza a alcanzar cotas impresionantes, cuando la economía empieza a tener elementos financieros ya de niveles importantes, en este momento, de algún modo, la conexión entre las ideas, la subordinación de unas ideas a otras se afloja igualmente y de este modo la subordinación tan potente de la idea de belleza a la idea de bien y a la idea de verdad empieza a aflojar y de algún modo se convierte en un ámbito semiautónomo, es decir, en una ampliación de la realidad social, en una ampliación de la realidad mental, en una ampliación de la realidad económica. Los elementos funcionales que estaban trenzados de forma dura tradicionalmente empiezan a, de alguna manera, distenderse y a cobrar autonomía funcional, no una autonomía real en el sentido de desconexión, sino una autonomía funcional, es decir, pueden funcionar como ámbitos donde se pueden desarrollar proyectos de la vida casi enteramente sin abandonarlos. Sin embargo, este momento en el que la belleza se empieza a proponer como un ámbito autónomo, no sometido a las coerciones censoras de la verdad y del bien, o no ayudando ella a esta censura, en este mismo momento la belleza, sin embargo, se destruye o se ve cuestionada en su propia estructura eidética misma, en su propia estructura como envolvente o como secreto o uno de los secretos del mundo. Esta belleza que empieza a coger autonomía, que empieza además a distenderse desde el punto de vista también epistémico, adquiriendo características no solo contemplativas, sino características emocionales, características sociales ligadas al gusto. Esta belleza, sin embargo, tiene solo un breve periodo de autonomía, es un visto y no visto, es como una posibilidad de una realidad entera ascendida hacia esta vida de fruición, a esta vida de vibración, que pronto, sin embargo, se ve desestructurada, porque en el siglo XIX, a la vez que se produce esta expansión, esta distensión, esta enorme
este enorme desarrollo del capitalismo occidental que lleva a todas estas cosas, se produce a la vez y por las mismas vías una destrucción de la pulcritud, de la calía, de la belleza, de la simplicidad sin mácula de este contexto. El siglo XIX produce el retorno de lo enorme, el retorno de lo excesivo, que cuestiona la estructura misma del bien, que era la estructura que de alguna manera describía nuestra positividad en el sentido de nuestra posición positiva, inatacable, que había excluido el no ser o lo había integrado como un elemento que alimentaba incluso el ser. El siglo XIX, con la enormidad de los desarrollos económicos, con la enormidad de los desarrollos intelectuales, con la enormidad de los desarrollos científicos y creativos, provoca la ruptura de ese armazón, de ese envolvente eidético de la realidad. Es lo que denominábamos en la presentación de las primeras sesiones del curso, las consecuencias del giro práctico o pragmático. Produce este giro hacia la praxis, hacia el hacer con las cosas, hacia el trabajo, hacia la autoproducción del hombre, produce el retorno de aquello que en el origen del pensamiento griego fue de alguna manera integrado en el logos, integrado en el discurso, integrado también en la estructura racional, en la estructura mental. Produce el retorno del elemento, de lo elemental, de lo excesivo, que se opone a todo elemento de cosmos, a todo elemento de considerar lo real como una estructura ordenada y resplandeciente. El deinos que aparece ahora, lógicamente, no es el deinos que logró ser dominado, que logró ser integrado en la totalización, que logró ser dicho todo es X y como tal introducido ahí y mediante mecanismos de pensar ese todo es se podía delimitar, se podía manejar y podía servir también de marco a todas nuestras expresiones, a todas nuestras experiencias. Este deinos, este exceso que retorna, no es el mismo que fue reprimido en aquel momento, sino es un deinos, un exceso, una enormidad, una sublimidad mucho más tremenda, mucho más terrible. De algún modo, lo vemos, lo vamos a ver luego en las siguientes lecciones, hay un paso, en primer lugar, de lo bello a lo sublime, entendiendo lo sublime como un bello casi excesivo, como un exceso de irradiación, en el sentido de ese exceso del resplandor de Yahvé que no puede ser contemplado directamente, un exceso, un hiper, una desmesura, que en principio tiene el carácter de un bien que trasciende toda categorización, pero inmediatamente se ve que este sublime, que este exceso, esta sobreproducción no tiene ya las características del bien, es decir, no puede ser analogado, no puede ser tomado de forma analógica, de forma proporcional por las estructuras que el bien ha hecho cristalizar como modos de manejo o de consideración de la realidad. Este nuevo deinos que aparece deforma las síntesis institucionales, deforma entonces las instituciones que nos enseñan, las instituciones que de alguna manera producen los cuerpos y los gobiernan y los manejan, las deforma, las desfonda, les quita la posibilidad de apología, les destruye su carácter arquitectónico y de alguna manera sitúa el horizonte de juego, el campo de juego en otro ámbito. Naturalmente, todavía, como este ámbito está gestionado por lo económico occidental, por decirlo de algún modo todavía este campo está en el límite de lo trascendental trascendente, porque la economía, tal como nosotros la manejamos, con todas sus estructuras, tiene para nosotros este mismo equivalente. Nosotros hablamos de idea de bien, de verdad y de belleza. De alguna manera, el manejo económico práctico, la posibilidad de manejar prácticamente la economía, es todavía uno de los elementos de la idea de bien, y es un elemento que todavía nosotros seguimos usando y del que nos cuesta desprendernos. De alguna manera pensamos que todavía controlamos o podemos proyectar todo el desarrollo económico basándonos en el argumento ontológico. Lo podemos pensar porque tiene una estructura que puede ser pensada, basándonos además en el carácter apologético de este argumento ontológico incorporado a la idea de bien. Pero esto ya es un
un estar en el límite. De algún modo nos reservamos palancas de poder político que funcionan también dentro de la estructura de la idea de bien, nos preservamos entonces palancas hegemónicas respecto a lo que es artístico, lo que no es artístico, lo que es bello, lo que es digno, pero esto ya de alguna manera se diluye, pierde muchos de sus elementos, de elementos inmediatos, y aunque se queda con los elementos probablemente más profundos y más poderosos, más constitutivos de nuestra tradición, lo hace ya de una manera muy recortada y de una manera que ha perdido muchos bastiones, muchos elementos de protección. De alguna manera, este exceso, este deinos que iremos viendo luego en clases cuando acabemos ya con la exposición de la idea de belleza y del texto de Edith Stein, este deinos irrumpe fundamentalmente en el siglo XIX con el nombre de vida, bajo el nombre de la vida. La vida, sin embargo, aparece en un primer momento como un exceso, sí, como un exceso, que destruye las categorías. Un pensador prototípico de esta estructura de pensamiento es Nietzsche, ¿no? Donde de algún modo la vitalidad del cuerpo, la corporeidad, diríamos, destruye todos los mecanismos de contención, el bien y el mal tradicional, que intentan reprimirla, que han intentado manejarla en nombre de una verdad y de un bien que han estado en la base de nuestra tradición. Pero esta vida que aparece que como exceso, como deinos, como sublimidad, todavía en el pensamiento de Nietzsche es una vida excesivamente humanística, a pesar de lo que el propio Nietzsche dice, porque Nietzsche tiene mecanismos como el mecanismo del eterno retorno, como la idea de superhombre, que todavía sitúan esta vida en el horizonte del sentido, en el horizonte de una producción de cuerpos que van creciendo, una producción de cuerpos que se emancipan de forma casi irrestricta. Sin embargo, la vida que aquí apunta no tiene exactamente esta característica de vida nietzscheana, sino que tiene una característica que también está en Nietzsche, pero Nietzsche también está incorporada positivamente. Es la categoría de negatividad. Nietzsche incorpora la categoría de negatividad, la categoría dolor, como una estructura profunda de la vida, pero de alguna manera la compone con un programa de expansión de la vida, con un programa de superhumanismo. Sin embargo, esta vida que aparece aquí como negatividad incorpora una negatividad que no se puede, y eso se empieza a ver ya claramente, que no se puede incorporar en una noción de superorganismo, como todavía nosotros intentamos hoy en estas teorías transhumanistas de vidas eternas, donde parece que esta eternización de la vida incorpora la positividad. Esto es de alguna manera una ilusión biológico-tecnológica. De algún modo nosotros sabemos que todas estas formas de acotar, aunque sea en el límite de la vida eterna o de la vida maquinalizada, estas tentativas de acotar lo que es la negatividad, de algún modo todavía nos remiten a las estructuras profundas de nuestra tradición y nos hacen recaer en la idea de sentido, en la idea de control, en la idea de que lo que hay es un proyecto totalizador que de alguna manera asume lo negativo y lo positiviza, porque precisamente la totalización, aunque sea incompleta, es un no parar, un no terminar, y por lo tanto es lo que da el tenor a las formas de vida. Esta idea, que de alguna manera vemos todavía sobrevivir en muchísimos elementos del transhumanismo contemporáneo, no responde y sigue siendo un pensamiento eidético de la filosofía, de la cuestión de lo que hay. La vida que irrumpe es un exceso más allá del eterno retorno, más allá del superhombre, es una negatividad que va más allá del cuerpo que asume lo negativo como elemento querido en el superhombre. Es una negatividad que va más allá entonces de toda emancipación, de todo proyecto, de alguna manera ampliador de lo real, en un sentido que sigue apoyado en la metaidea del sentido. El deinos es la aparición de un elemento que manifiesta una negatividad respecto a la positividad posicional anterior en la propia posicionalidad, un elemento inasumible, un elemento que desborda e impide cualquier composición en el sentido del sentido. La belleza, entonces, que había sido ganada como un territorio, una
territorialización universal, total y positiva, se ve amenazada en cuanto esta posibilidad de unión global se ve amenazada por la aparición de este deinos y por la imposibilidad de conjurar mediante la postulación de una nueva globalidad biotecnológica, de conjurar lo que este deinos realmente apunta, porque este deinos apunta claramente a la destrucción de la noción de sentido en la que se apoya incluso, como os digo, filosofías de corte estetizante total, como es la filosofía de Nietzsche, que admite todavía una posibilidad de vida estética como vida de sentido. La belleza pierde entonces como idea o como ideación, incluso bajo estas especies tardías del siglo XIX, pierde su posición autónoma y además pierde paulatinamente no solo la posición autónoma que ganó con tanta dificultad, sino su posición de trascendente y de trascendental. Ni siquiera como modelo que nunca se va a conseguir, pero que de alguna manera nos totaliza como una idea metarregulativa, no regulativa solo en el ámbito de la moral, sino metarregulativa en el ámbito de la existencia en su totalidad. La belleza entonces no solo pierde autonomía, sino que se desestructura en cuanto idea, en cuanto envolvente. Esta idea entonces, vista de esta manera, sufre su despedida, una despedida que nosotros vamos a intentar articular desde la despedida de lo que toda esa idealización de la belleza ha traído, ha compuesto para nuestro territorio, para nuestra forma de entender las cosas. Visto desde aquí, paradójicamente, como último apunte, en el universo posmoderno, que es este universo donde nosotros nos queremos situar, el horizonte entonces donde la belleza como idea sea trascendental o la belleza como eidos sea también trascendente, pierde de alguna manera su carácter englobante, donde después de una larga lucha esta belleza que se había conseguido situar de forma autónoma o relativamente autónoma respecto a la verdad y el bien de los que fue siempre dependiente, esta belleza que había conseguido esta autonomía brevemente luego se ve desposeída de ella en este horizonte en el que nosotros nos situamos, de pérdida entonces de todo tipo de idealidad, de pérdida de todo tipo de sentido, de pérdida de todo tipo de unidad, de pérdida de todo tipo de verdad, de pérdida de todo tipo de entidad, entendidas en el sentido tradicional como unidades que nos reconstruyen lo que hay, como algo que puede ser dicho en sí como cazauto. En esta situación que exploraremos luego nosotros sucesivamente, hay algunas modalidades que apuntan a una recuperación de cierta idea de belleza, pero ya no bajo el punto de vista de la idealidad. Esto lo estudiaremos posteriormente, simplemente os lo anticipo. Una idea entonces que ya no es una idea envolvente, que ya no es una idea totalizante, sino que es una idea intersticial, es una idea de mundo, de entretiempo, de entremundo, una idea que de alguna manera se reduce a el carácter de deseo, un deseo que paradójicamente enlaza con aquel deseo que puso a lo bello como idea, que es el deseo de engendrar en la belleza, el deseo de producir ordenadamente, que está en el banquete de Platón. ¿Os acordáis que en el banquete de Platón, lo leeríais en segundo de bachillerato, lo seguís leyendo todos los días, en el banquete de Platón se define el amor, que es el tema central del banquete, no tanto la belleza como el amor. El amor es definido como el deseo de engendrar en la belleza, el deseo, diríamos nosotros, entonces, de que la producción de los cuerpos, que la vitalización se dé en el orden de esta belleza que supone una trascendentalidad, una producción de criaturas estructuradamente bellas y a la vez una trascendencia, es decir, una idea de belleza que sujeta como apología a la totalidad de lo que hay y a la vez una relación entre esa idea y las cosas en su producción continua, en su circulación respectiva una a otra. La idea de belleza, la idea de deseo de la belleza es un deseo de engendrar la belleza, es una de las ideas centrales, como ya os digo, del banquete de Platón,
y esta noción de deseo, paradójicamente, reaparece en un mundo post-idealizado, como es el mundo postmoderno, en un mundo en el que este carácter eidético, trascendental, trascendente, estructurador, estructurante, circulante de la idea de belleza, igual que de la idea de verdad, igual que de la idea de bien, se pierde, reaparece este deseo, pero aparece de otra manera, ya no situado en este horizonte de totalidad, sino en un horizonte intersticial. Es la idea de belleza, por ejemplo, tal como la defiende un grandísimo escultor canario, Martín Chirino, que dice, ¿no?, que en este mundo tan terrible, nosotros pensamos siempre ahora en el mundo después de Auschwitz, como se ha dicho tantas veces, en el mundo después de la posibilidad máxima de destrucción de mundo, de nuestra propia tradición y del mundo en el que nuestra tradición se incorpora. En este mundo destrozado, la belleza es una posibilidad, sería pensable como una posibilidad mínima, pequeña y no totalizante y no totalizadora de ordenar el caos, de ordenar el dolor en el que nosotros estamos ya sumergidos estructuralmente. No es que todo sea dolor, sino que el fundamento desfondado del bien, de la verdad y de la belleza no da paso a un fundamento, porque esto no se da como fundamento, se da paso a la respiración en un elemento que tiene este carácter primariamente doloroso, este carácter primariamente no bueno. En esta idea que no es el territorio como una caja en el que nosotros nos movemos, sino que es una forma de respiración, cosas que habría que matizar profundamente, pero sobre todo que nos llevan a la destrucción de la idea arquitectónica de lo que hay, a la idea arquitectónica de lo real, a la idea compuesta por elementos que se van relacionando y se van jerarquizando de lo real. En este universo post todo esto, la posibilidad de pensar la idea de belleza como deseo, de algún modo nos remite no a la grandilocuencia de la idea de belleza, sino a la pequeñez de respiraciones posibles, de respiraciones minúsculas, de respiraciones iniciales. Así nos lo propone Martín Chirino, que concibe la belleza como la única posibilidad de alguna manera respirar, pero entendiendo bien, y aquí está la gran cuestión, nosotros no podemos entender esta belleza como forma de respirar en el sentido del sentido, es decir, como la reconstrucción del sentido. La reconstrucción del sentido, la reconstrucción de lo que hay como sentido, o la idea de que lo que hay se puede construir en algún modo como sentido, y ahí habría una pequeña analogía que nos permitiría luego, pasando de niveles, de reconstruir otro sentido, como es por ejemplo la tesis de Levinas, es algo que no vale. La idea de sentido debe ser desechada como estructuradora de lo real y desde lo pequeño incluso. Y por lo tanto, entonces la noción contemporánea de belleza no puede ser pensada eidéticamente, ni siquiera como un deseo de sentido pequeño. Probablemente aquí hay algo verdadero o algo potente en la idea de Martín Chirino de la belleza como ordenación, de la belleza como respiración, pero siempre que no recaigamos en la correlación entre deseo y sentido. Quizás sea el propio término de deseo el que tengamos que revisar, desligándolo de la noción de sentido, porque el deseo siempre lleva a la percepción de una falta, y esa falta nos lleva a los argumentos siempre tomistas o siempre tradicionales de la complexión del deseo, de la infinitud del deseo, que entonces exige un paso al límite y exige por lo tanto una totalización en el nombre de un Dios, de un sentido, de un proyecto o de un fundamento. De alguna manera, entonces hay que sí recuperar esta idea de deseo, lo veremos como un deseo de engendrar, como un deseo de producir, como un deseo de provocar, pero de otra manera. Bueno, hasta aquí entonces la presentación. Me quedan algunas cuestiones que ya iremos filtrando a la hora de comentar el texto. Hasta aquí la presentación o la introducción que nos lleva a la lectura del texto de Edith Stein, que será algo que empezaré a realizar después de vacaciones. Hoy es jueves 2 de abril, en el momento en que estoy grabando esto. Aquí finalizan las clases que eran presenciales, que ahora son en línea por este periodo, y se abre entonces una época vacacional
que durará hasta el lunes después del domingo de resurrección. Creo que se llama el lunes de Pascua, ya no recuerdo bien, pero el lunes siguiente al domingo de resurrección. Ese día entonces seguiré trabajando los textos, es el lunes o el martes, el día que corresponda, y seguiremos con esta estructura de comunicación. Si no se me comunica otra cosa y no pasamos al campus virtual o recuperamos las clases en el horario lectivo, aunque sea de forma virtual. Si es así o no, lo iremos viendo. Os ruego que en este periodo vacacional, que empieza justo en este momento para los receptores y las receptoras de este texto, os ruego que en este periodo vacacional descanséis verdaderamente y también permitáis que yo descanse. Entonces todo correo, todo envío de trabajo, toda consulta queda no pospuesta, porque aquí no hay un posponer, una posposición, sino queda remitida al día que le corresponde, que es a partir del lunes en el que se reinician las clases. Os deseo unas felices vacaciones de Semana Santa en vuestros refugios. Espero que todo vaya bien, que gocéis de buena salud. Yo también aprovecharé estas vacaciones para estudiar, para leer y para trabajar las cosas que me son más propias en este momento de mi vida, para leer estos libros y escribir estas cosas que tengo que pendientes y que durante estos días no he sido capaz de hacer, porque paradójicamente supongo que os habrá pasado a vosotros y a vosotras también. Estas semanas de encierro han sido unas semanas en las que uno no sabe, como José Mota diría, se nos ha ido el vino en catas, uno se pasa el día haciendo cosas y cosas, respondiendo a estos o aquellos, preparando esto y lo otro, y sin embargo de lo suyo prácticamente no hace nada. Es una cuestión paradójica, ¿no?, de confusión de tiempo que nos debe hacer repensar la estructuración misma del tiempo, que claramente va ligado a la forma en la que el tiempo se habita. Lo dicho entonces, felices Pascuas, felices vacaciones a todos y nos vemos a la vuelta.